Si estuvieras delante de una persona ciega, la persona nunca en su vida ha podido ver. ¿Cómo le escribirías tú la presencia de Dios? ¿Cómo harías que esa persona experimente la presencia de Dios por lo que tú estás viviendo? Es tan fuerte que así como dice esta canción, tú puedas decir: tu presencia es el cielo para mí. Que en medio de la crisis, en medio de la oración que se tarda para ser contestada, tú puedas decir: tu presencia sigue siendo el cielo para mí. Padre, damos gracias a ti, Señor, porque has puesto en nuestras manos tan precioso libro que es tu palabra, el cual nos muestra tu presencia real, el cual nos enseña a cómo pasar tiempo en tu presencia. Señor, ayúdanos a que cada día, Señor, nos enamoremos más de ella, y a que cada día podamos anhelar más y más tu presencia en nuestra vida. Y podamos decir, Señor, conforme dice esta letra, pero no solamente decirlo, sino vivirlo: tu presencia es el cielo para nosotros, tu presencia es el cielo para mí. Y de esta manera podamos rendirnos, Señor, a ti día a día. Que mientras tengamos vida, te anhelemos. Que mientras respiremos, te adoremos. Solo a ti, mi Jesús. Por eso damos gloria y damos honra a ti. En el nombre de Jesús, si usted dice, iglesia, dale fuerte esas palmas a Él. Hemos titulado la palabra de esta mañana: la oración olor fragante. Porque nuestra oración debería ser ese olor fragante a la presencia del Señor. ¿Cuántos de ustedes oran y no quieren tener respuesta? ¿O todos oramos por una respuesta? Sí, más fácil, ¿cierto? Entonces podemos decir que amamos a Dios por lo que nos da o por lo que es Él. Entonces, ¿por qué necesitamos respuesta? Quiero iniciar esta palabra con dos puntos que decía la hermana Berta el miércoles, que iniciamos este tema de la oración, que me inquietaron, o más bien el Señor empezó a inquietarme. Y dice la palabra, y ella citaba Mateo capítulo 6, ¿cierto? Y en Mateo capítulo 6 hay algo bien interesante para cada uno de nosotros.
Porque allí en el verso 5 termina diciendo, de cierto os digo que ya tienen recompensa. En el verso 6 termina diciendo, te recompensará en público. Se habla de dos recompensas. La pregunta que me hacía el Señor y que yo te traslado a ti es, ¿cuál de las dos recompensas quieres? ¿Cuál de las dos recompensas quieres cuando oras? Porque necesitamos saber cómo oramos. Y a veces nosotros oramos sin saber que oramos. El segundo punto que la hermana Berta nos decía era que está llevando un proceso con su hija donde le decía, pídame, pídame, ¿cierto? ¿Está pidiendo? Pero ¿sabe qué me decía el Señor? ¿Y por qué no dan? O sea, el pedir es fácil, aunque a veces nos cuesta porque no queremos asumir la responsabilidad que conlleva el pedir. Por eso Él dice en su palabra, más bienaventurado es porque cuando das, aprendes a recibir. Hay que trabajar en el dar. Son dos puntos en donde yo quiero que usted se centre para que de ahí arranquemos este olor fragante. ¿Por qué? Porque mire, desde el principio el Señor siempre quiso tener una relación con su pueblo. Siempre. Él no se escondió, Él no simplemente creó a Adán, lo puso allí, chao, se perdió. No. Él siempre quiso tener una relación con su creación, especialmente con el hombre, porque somos la creación más preciosa de toda la creación. Y por eso Él establece la oración para que nosotros tengamos esa comunicación con Él. Por eso se ha escuchado que la oración es hablar con Dios. Porque a través de la oración yo me comunico con Él, pero Él se comunica conmigo. Es algo tan sencillo, pero que hoy como pueblo lo hacemos complejo simplemente por la responsabilidad o por evitar responsabilidades. Por eso el mismo Señor dijo, ustedes hasta hoy no han sabido pedir, porque piden para el beneficio propio. Pero es algo sencillo. Adán tenía a Dios ahí cara a cara. Adán hablaba y Dios escuchaba. Dios hablaba y Adán obedecía. Porque el mejor ejemplo de saber que usted escuchó es cuando usted obedece. Usted no puede decir que escuchó, pero no está haciendo nada. Entonces, es sencillo. Oramos a Dios, hablamos con Dios, Él nos escucha, Él nos responde y nosotros obedecemos. ¿Complicado? Porque no lo hacemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Ahora, lo que sucede aquí es que el hombre siempre ha querido hacer su voluntad, aunque
de boca diga que hace la voluntad de Dios. Y el miércoles aprendíamos acerca de esa oración modelo, el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en mi vida, porque es mejor decir que en la tierra, ¿cierto? Es mejor decir, hágase de voluntad en ellos y no aquí. No, hágase tu voluntad en mi vida, así como la hacen en el cielo. Pero eso conlleva una responsabilidad que no estamos dispuestos muchas veces a asumirla. Entonces por eso generalizamos, porque yo me libro de todo esto. Si nosotros miramos los libros del profeta Samuel, el libro o los libros del profeta Samuel nos enseña una perspectiva diferente, pero nos deja ver con claridad que es que el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios, sino la propia. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo en el tiempo del profeta Samuel pidió rey, Dios no quería poner rey. Pero Samuel se entristeció porque el pueblo estaba pidiendo rey. Dios, que responde todas las oraciones, le dijo a Samuel: ve y dile a mi pueblo que el rey que están pidiendo los va a usar, les va a cobrar impuestos, los va a maltratar, le va a quitar sus hijas y se le va a llevar a sus hijos para el ejército. Y el pueblo dijo: amén, yo quiero eso. Ellos dijeron: quiero rey. No importa lo que haga el rey, yo lo quiero. Porque me quiero parecer a los otros pueblos. Cuando Dios entregó a través de Moisés los 10 mandamientos, ¿era para qué? Para que fueran diferentes a los demás pueblos, pero el pueblo quería seguir pareciéndose al común. Iglesia, usted no debe de parecerse al común. Usted está llamado para que sea diferente. Por eso, Romanos capítulo 12 dice: no nos acostumbremos, no vivamos conforme las costumbres del mundo. No, usted y yo tenemos que ser diferentes. Ah, pero es que el mundo como pasa de bueno, entonces quédese en el mundo. Porque la salvación fue creado para todos, pero no todos quieren. Y si no todos quieren, entonces no ensucie el nombre del que te quiere ayudar. Eso sucedió en el tiempo del profeta Samuel. Ahora, lo que sucedió ahí, porque las palabras de Dios a Samuel cuando se entristece, es una frase muy clara: no te despreciaron a ti, sino a mí. Y el Señor ya había vivido esto. En Éxodo capítulo 20, el pueblo le dio la espalda a Dios, diciéndole a Moisés: no, Moisés, que Dios no nos hable a nosotros, que te hable a ti y nosotros te escucharemos a ti. Pero que Dios no nos hable a nosotros, porque entonces vamos a morir. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que evadimos? Y dice la escritura que entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad. ¿A dónde? A la oscuridad en la cual estaba Dios. Ah, ¿cómo así? Es que en las tinieblas está Dios. Salmo 139, y eso ya lo aprendimos y no le voy a hablar de él. Y así usted y yo le corremos a la oscuridad. ¡Qué miedo! Entonces,
Ya el Señor había escuchado de parte del pueblo, no te queremos a ti, queremos al hombre. Y vuelve y lo escucha en el tiempo de Samuel. Ahora, ¿será que podemos nosotros hoy decir que todavía el pueblo está lejos de donde está Dios? ¿Me van a responder o me van a dejar así? Avance, avance, pase ese pedacito ahí. Y nos vamos a dar cuenta, porque podemos decir, no, no, pastor, eso fue el pueblo de Israel. Nosotros hoy no, hoy nosotros queremos estar en su presencia. Ojo pues, como buenos espirituales a veces que somos decimos eso, no, no. Israel era Israel, yo ahora soy diferente. El pueblo de Israel se quedó a lo lejos de donde estaba Dios. ¿Será que hoy pasa igual? Porque debido a todo esto que sucede de esta manera, Dios crea siempre o elabora un plan siempre pensando en el beneficio de su pueblo. Dios no le dieron la espalda, dijo, qué va, no, ya. No, incluso hoy con Israel. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Y por eso nosotros hoy alcanzamos gracia. Por eso nosotros alcanzamos misericordia. Pero Dios está esperando a Israel. La niña de sus ojos, su hijo amado, Él lo está esperando todavía. Porque cuando ellos se vuelvan al Señor, nuestro gozo será mayor. Y si nuestro gozo es mayor, es porque papá se goza también. Pero los está esperando aunque ellos le dieron la espalda. Entonces, aunque le demos la espalda, Dios está siempre elaborando el plan pensando en lo mejor para cada uno de nosotros. Y entonces Dios le dice a Moisés, construye el tabernáculo y lo pone a trabajar. Y cuando Dios quería hablar con el pueblo, lógicamente a través de Moisés en este caso, el sacerdote, el sumo sacerdote, entonces dice que la nube se posaba sobre el tabernáculo. Y esa era la señal que tenía el sacerdote para decir, a trabajar. Ve a escuchar la voz de Dios. Porque no es un trabajo escuchar la voz de Dios, ¿o sí? ¿Es un trabajo? Entonces, cuando la nube se posaba, era la señal para el sacerdote ir. Ahora, aquí hay algo. La señal no era a diario. Era una vez al año. Y tenía una fecha estipulada porque antes de que sucediera, el sacerdote tenía que purificarse, porque o si no era consumido por la presencia de Dios. Entonces el sacerdote ya estaba bañadito, perfumado, con su túnica limpia, todo, y decía, mañana toca o ahora toca en esto. Hoy se posó la nube, vámonos para allá. Y es hermoso porque la escritura dice que cuando el sacerdote pasaba para el tabernáculo a hablar con papá, ¿qué hacía el pueblo? El pueblo todos salían a sus tiendas, a la puerta de sus tiendas, a esperar qué salía a decir el que entró allá. Pero había un hombre, Josué, que ese no se quedaba en la puerta de su tienda, sino que se iba detrás de Moisés y se sentaba a la puerta del tabernáculo. No a chismosear qué le estaba diciendo el Señor a Moisés, no. Ese fue el primer intercesor clamando para que lo que se dijera allá fuera para el pueblo y el pueblo lo pudiera creer. Él se sentaba ahí para poder decir, Señor, háblale a él, que no se muera allá porque entonces... Pero siempre Dios está creando un plan. Ahora, dentro del tabernáculo se encontraba el lugar santo
y el lugar santísimo. Los dos separados por un velo, en donde al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote, pero los levitas, los colaboradores del templo, no podían entrar. Oiga, y no había puerta, era un velo, pero el respeto era tal que ni se atrevían a levantar el velo a ver qué pasaba por allá. Cuando uno pone en la puerta dice no entre, ¿qué pasa? La curiosidad, ¿por dónde miro a ver qué está pasando? Entonces, ahora, en el lugar santo estaba la mesa de los panes, que luego vamos a hablar de ello, el Pero eso es bueno, ¿sí o qué? Eso prueba si su corazón todavía está bien pegado. Entonces, dentro del lugar santo estaba la mesa de los panes, el candelabro o en hebreo la menorá, ¿cierto? Que es aquel candelabro de 7 puntas. Y lo que hoy vamos a hablar o lo que nos ocupa hoy, el altar del incienso. Este altar es donde nosotros necesitamos centrarnos hoy. Porque este altar era una mesa, y quiero describirle más o menos, una mesa no así redonda, sino una mesa más o menos así, estilo columna, en donde la mesa tenía más o menos una altura así alta como yo. No sean envidiosos, por favor. Eso es envidia, ¿sí ves? Yo por les advertí. En donde la mesa, sus 4 patas sobresalían de la parte de la base y salían en forma de cuernos. O sea que tenía 4 cuernos. Y en el centro, una vasija de oro. Y vamos a ver qué tiene que ver esto con las oraciones nuestras. Pero cómo las hacemos, cómo le estamos haciendo. Y quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Les voy a leer la Reina Valera de 1960. Para que usted y yo nos demos cuenta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis el Señor siempre creó el plan para que el pueblo tuviera relación con Él. No fue que en el Antiguo Testamento lo hizo de una manera y en el Nuevo de otra. No, sí hubo un cambio. Pero la esencia siguió siendo la misma. Apocalipsis 5:8 dice así: leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de ¿qué? Incienso, que son, diga, que son mis oraciones. ¿Quién las tomó? ¿Quién las tomó? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Todos ellos tomaron las copas. O sea que esa copa, esa vasija de oro que hay en el altar del incienso, esa está llena ¿con qué? ¿Está llena o vacía? No me diga todavía. ¿Listo? Puede sentarse, mi hermano, siéntese.
La vasija de oro representa la gran importancia que tiene tus oraciones para Dios. Porque ¿quién la está cargando? No cualquiera. No mandó a cualquier ángel. Aunque no, como decimos, no hagamos sección de personas, no hagamos sección de ángeles, no. Pero no mandó a cualquier ángel. Dice que la están tomando los 4 seres vivientes. O sea, la plana mayor. Ellos están tomando la vasija en donde reposan tus oraciones. Ahora, ¿será que esa vasija, si hoy está llena, es olor fragante a Él? ¿O es una queja? Tenemos que darnos cuenta de esto. Para Dios, tus oraciones son prioridad. Para Dios, tus oraciones son importantes. Para ti, ¿es igual? Por eso te hacía la pregunta ahora. Si no hubiese respuesta, entonces continúas orando. Entonces, ¿amarías a Dios por lo que es Él o por lo que Él te puede dar? ¿Cómo lo estamos haciendo hoy? ¿Cómo te encuentras en este momento? ¿Será que tus oraciones son importantes como lo son para Dios? Y por eso cuando te invitan al matutino, usted no le da pereza, sino que usted va, valga la publicidad, ¿cierto? Yo les decía a usted la semana pasada que había una preocupación en mí. Y la preocupación en mí es que ustedes que representan el pueblo de Dios, o nosotros que representamos el pueblo de Dios, no ayunamos y no vigilamos. Porque siempre estamos ocupados. Nos invitan a comer pavo y entonces ahí sí decimos que nos gusta la gallina. Y el pavo es palabra, ayuno, vigilia y oración. Pero estamos ocupados. Entonces, de nuevo, la vasija de oro, que es importante y es prioridad para Dios, que la toman los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, está llena de tus oraciones. Esas oraciones, ¿es olor fragante para papá? ¿O quizás por eso es que la respuesta no ha llegado? ¿Porque es una queja? El salmista en el Salmos 88 dice: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, el verso 15 dice: ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Pero ¿qué estamos haciendo como pueblo? Ahora están abiertos mis ojos porque te quiero ver, pero están atentos mis oídos porque te quiero responder a la oración que hagas. ¿Qué oración estamos haciendo? Cuando el pueblo de Dios no le da la importancia a este tema, estamos provocando unas fases fundamentales en una catástrofe que nos perjudica a nosotros. La primera de ellas: el incensario se mantendrá vacío. O sea que los ángeles tomarán, los 4 seres vivientes tomarán aquella copa y aquella copa estará. Segundo, como la copa está vacía, ¿qué van a hacer los ángeles? Se quedan sin trabajo. O sea que usted provoca desempleo en el reino de los cielos.
Tráigame la copa. Señor, está vacía. Echémoslo porque no hay nada más que hacer. Ana, ¿está dando trabajo o está desempleando a muchos? Y tercero, que quizás era lo peor para nosotros, nos quedamos sin las bendiciones. Entonces por eso es que decimos, pero es que yo llevo clamando. Mentiras, que usted se levanta y Señor, gracias, ¿cuándo me va a responder? Amén. Ese es el clamor que muchas veces decimos hacer. Siga en Apocalipsis 8, del verso 3 en adelante, dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. O sea, se sumaron muchos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Subió eso como humo, como olor. Y que el Señor no diga, ay, no, ese olor tan maluco que... Cuando el gato se poposea, yo le digo a mi esposa, fuchi, qué animal tan puerco. ¿Cómo están siendo nuestras oraciones cuando llegan a la presencia de Dios? Verso 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Présteme atención aquí, iglesia. El juicio de Dios se apresura cuando el pueblo ora. La respuesta de Dios se apresura cuando el pueblo ora. Por eso es que la misma escritura dice que cuando todos nos reunimos y adoramos y oramos al Señor, cosas maravillosas suceden. Pero si no somos uno, sino que somos muchos, entonces ¿qué esperamos de ello? Porque ¿qué es lo que está haciendo aquí? El ángel toma del altar para la vasija. Toma las oraciones de Jonathan, las de Clerman, las de Berta, las de Beto, toma las mías, las junta para poder que todo sea un olor fragante al Señor. Y de esa manera, el juicio de Dios o la respuesta de Dios, porque usted juicio, no, muerte, ya ahora me van a llevar, ya es, no. Entonces la respuesta de Dios se apresura a llegar. Porque cuando dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Mire la palabra hacia donde nos lleva. Ahora, esto es la vasija. Pero los 4 cuernos, cada uno en su esquina. Esos 4 cuernos representan poder y gobierno. ¿Se dan cuenta lo que tenemos en nuestra mano? Tóqueme en el hombro a ese muchacho. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que tenemos en nuestra mano? El poder y la autoridad de Dios. Cuando usted y yo usamos los cuernos del altar, entonces el poder y la autoridad de Dios viene a nosotros por la oración que nosotros levantamos a Él. Por eso nuestras oraciones nos fortalecen. Y solo el poder de Dios hace efecto en nuestra vida cuando estamos alineados a Él. Están como confundidos ahí, como ay. Yo quiero creer que me están entendiendo, ¿sí? ¿Están atentos? Listo, gloria al Señor. Ahorita al final hago un examen a ver. Ojo, por eso, y el miércoles lo escuchábamos, y siempre lo hemos conversado de esa manera. Usted y yo no oramos para cambiar la voluntad de Dios.
Usted y yo oramos para ser fortalecidos en la voluntad de Dios. Pero si no tenemos los cuernos, no estoy hablando de cachos, ojo, cuidado, sino los cuernos del altar que representan el poder y la autoridad de Dios sobre nuestra vida a través de nuestras oraciones, entonces, ¿qué vamos usted y yo a aceptar? Y es por eso que entonces queremos nuestra voluntad y no la voluntad de papá. Ahora, ¿cuál es el infortunio de la iglesia? No tener los cuernos. Porque ¿de qué estamos llenando la vasija de oro? ¿Cuál es el olor que está teniendo papá? ¿Y cuando no tenemos nosotros los cuernos? Cuando estamos dejando desempleados a los ángeles. Cuando no hay oración. O cuando se hace una oración sin autoridad. Pastor, ¿cómo es eso? Creo que el miércoles nos lo enseñabas. Señor, hay que pagar las cuentas. No, vamos a ponerlo así. Señor, el encuentro de parejas. No, pero es que eso tan caro, Señor. Ay, yo qué voy a... No, Señor, si esa plata no la tengo yo, es que no quieres que yo vaya. Y como no nos llega, decimos, pastor, yo le oraba al Señor si es tu voluntad que yo vaya. Y como Él no me dio la plata, no quería que yo fuera. Eso es una oración sin autoridad. Porque ni siquiera creemos que a quien le estamos pidiendo nos va a dar. ¿Sigo? Oramos diferente. Ahora, haciendo esta palabra, el Señor me traía a mente a Elías. Y el viernes hablaba con David, con Yurán, y yo decía, porque hablaba con Camilo, y yo diga, Elías, y sí mantenía unos pantalones bien puestos, aunque era falda lo que usaban en ese día, pero tenía, vea, estaba bien firme, porque capítulo 17 del primer libro de Reyes, Elías dice, no va a llover hasta que yo lo diga. Y yo, este man tan bravo, hombre. 3 años y medio no llovió sobre la tierra por la palabra de Elías. ¿Pero por qué? Porque Elías sabía a quién iba delante de él. Porque Elías sabía a quién le pedía. Porque Elías sabía quién era el que escuchaba sus oraciones. Porque Elías sabía a quién estaba subiendo el olor fragante. Y en el capítulo 18, Elías vuelve a orar. Pero preste atención. Para que no lloviera, oró. Jonathan, ¿cuántas veces? Una vez. Para que no lloviera. Pero para que lloviera, ¿cuántas veces oró? 7. Era más fácil detenerla que soltarla. Pero ¿por qué 7 veces? No les voy a hacer la tarea, las voy a dejar a ustedes. ¿Por qué 7 veces para que volviera a llover? Capítulo 18 del primer libro de Reyes. Listo. Pero vamos a Éxodo. Éxodo 30. Ojo que esta es la tarea para ustedes. Vamos a ver qué me van a traer el miércoles. Éxodo 30, versos 7 y 8. La palabra de Dios para todos dice: todas las mañanas, mientras alistan las lámparas, Aarón quemará incienso sobre el altar. También al atardecer, mientras vuelva a revisar las lámparas, así siempre se quemará incienso frente al Señor. Entonces, esto nos está diciendo que cuando tenemos que orar, yo no le voy a preguntar si usted ora así, ¿no? Usted se va a responder usted mismo.
Porque usted va a decirme, como buen cristiano, ah, pero es que eso no era en el Antiguo Testamento, pastor, ahora no. Ah, entonces yo le voy a decir, en el Nuevo Testamento el Señor habla a través de Pablo diciendo, oren, no sin cesar, sino sin cesar. Pero también en la carta a los Efesios el Señor dice, oren en todo tiempo. O sea que lo que puso a hacer a Aarón, nos lo dejó a nosotros hoy también. Porque es que el Antiguo Testamento no se acabó. El Antiguo Testamento estamos teniendo el cumplimiento en el Nuevo, en una forma más literal, más clara, como nos gusta a nosotros. ¿Qué dice Daniel capítulo 6, verso 10? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. ¿En dónde estaba Daniel? ¿Pero en dónde? ¿Dónde vivía? No era su tierra. Y así el pueblo de hoy, cuando se va a pasear, deja de orar. Ah, es que yo no estoy en mi casa. Ah, es que yo vine y fui a pasear, yo estoy descansando. ¿A usted le han dicho eso? A mí me lo han dicho. ¿Está descansando? O sea que no necesita respuesta de Dios. Claro, pastor, claro. Ah. Queremos lo uno, dejando de hacer lo otro. Cuando el Señor dice, ¿quieres esto? ¿Quieres esto? No deje de hacer esto. Por eso no diga que es que tiene mucho que hacer. Vea, yo vuelvo y le digo, mi amado, y lo amo mucho. Para usted son excusas. Pero para Dios, ¿qué es? Y como yo les he dicho, no nos consolemos con el consuelo de mediocres, porque lo que decimos es, ah, pastor, pero es que eso sucede en todas partes. Convocan a la reunión de oración y si acaso va al 10% de la iglesia, si acaso. Eso sucede en todas partes, pastor, o sea que eso es normal. La pregunta que yo siempre hago es, si ellos se quedan, ¿usted se quiere quedar porque es normal? No, yo me quiero ir, ¿sí o qué? Ana, ¿nos vamos? ¿O no sabe? Iglesia, necesitamos asumir nosotros. Es muy bueno cuando otro ora por mí. Qué rico. Pero cuando yo me meto, cuando yo lleno la copa, para que sea olor fragante delante de la presencia del Señor, con poder y con autoridad, hay respuesta en el Señor. Oiga, no necesitas, ojo, y quiero que me entiendas esto, no necesitas que tu oración sea la extraordinaria, y el miércoles nos hablaban de eso. Hace mucho tiempo salió por ahí en las redes sociales una niña, yo no me vi, pero me lo contaron, que la niña quería un helado. Y como la niña escuchaba orar a su papá, a Dios, entonces la niña se acercó a papá. Y no recuerdo si no las mismas palabras, pero le dijo, excelentísimo Padre, yo te amo y tú me amas. Y el papá como, hey, ¿qué le pasó? Me invita a un helado. Ojo, eso causa risa. Pero cuando nosotros queremos impresionar a Dios,
Exaltado Señor, todopoderoso eres tú. Y empezamos a echarle un montón de adornos sin ser nosotros o sin poner el corazón en esa oración. Por eso Dios dice, corazón contrito y humillado yo no desprecio. Porque el corazón contrito y humillado no pide para sí o para sus deleites. El corazón contrito y humillado le dice, Señor, aquí está este siervo, haz con él conforme tu voluntad. Y si esto que estoy viviendo es para mi proceso, para mi beneficio, Señor, aquí estoy, haz de mí como quieres. Pero no digo, Señor, llévatela, Señor, mira, es que Señor el problema, es que Señor yo sabía, es que Señor. No necesitamos impresionar a papá. Porque si fuera para impresionarlo, la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, de la que hablamos el miércoles, no nos serviría. Porque ese Padre Nuestro es la oración más sencilla que podemos tener en toda la Biblia. Pero nos complicamos, iglesia. Estamos complicándonos. Es el colmo que no sepamos orar. Que no sepamos dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Por eso Jesús quiso cortar esa barrera que tenían los religiosos. Ey, no lo llamen por su nombre. No lo llamen por su nombre. Porque los religiosos en ese entonces, Adonai, Yahweh, y le hablaban un montón de cosas, pero sí, es el Dios que está lejos. No, cuando intimamos con papá, está cerca de nosotros. Y la oración tiene que ver eso. Por eso, en Mateo capítulo 6, a mí me gusta cómo dice allí la oración. Porque dice, cuando entres a tu aposento, cierra la puerta. Cierra la puerta porque van a estar solitos. Si su celular suena mucho, déjelo afuera, no lo entre porque no lo va a dejar que hable con papá. Usted va a decirle a papá, papá, me permite un momentico, es que esta llamada es importante. Espere, yo respondo este mensaje porque si no, mi esposa tan cansona no me va a dejar. Ay, es que mi jefe, el que es capaz de orar con este aparato al lado, qué rico, pero yo no soy capaz. Yo no soy capaz porque eso suena y la tentación es mucha. Y no llegan sino notificaciones y pague. ¿Quieres aprender a orar? ¿O ya sabe? Para orar necesitamos 3 cosas. Tome nota. Si usted no desarrolla un hábito, usted no va a ser capaz de orar nunca. Ahí se le borra. Hay que desarrollar un hábito. ¿Y cómo desarrollamos un hábito? 1, establezca una hora. ¿Qué hacía Daniel? ¿Iba a cualquier hora? Él sabía cuál era la hora. Excelente, Juan. Cuando te dé hambre, si no oras, no comes. Así deberíamos de ser.
Señor, mientras no alimente mi espíritu, mi carne que se muera. Así deberíamos, deberíamos decir así. Y cuando usted esté orando y las tripas estén haciendo en fiesta, usted quieta, puede saber que estamos orando. Establezca una hora, porque de lo contrario nunca iniciará o permanecerá en la oración. Usted dice, no, es que hoy me quedó tiempo a las 8 de la mañana. Mañana, ay, no sé, vamos a ver a qué hora me sobra el tiempo. Es que desde las 6 de la mañana tengo una reunión y acabo a mediodía. Pero cuando acabe la reunión, a mediodía hay que recoger los niños. Entonces más tardecito y se nos fue. Establezca una hora. 2, aplique la oración. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué estás diciéndole a papá? ¿Pero qué le estás creyendo de lo que estás diciendo? ¿Acaso lo que estás pidiendo es imposible para él? ¿Qué fue lo que dijo Abraham? Quien prometió tiene el poder para cumplir. Entonces, tenemos que creer que el que Dios que yo digo que es poderoso, ese Dios tiene el poder para cumplir mi petición. Porque Jeremías 29:11 dice, para darles el fin que ustedes esperan. No el fin de Dios, el fin que nosotros deseamos. Y tercero, continúe sin desmayar hasta que se convierta en un hábito. Dicen por ahí los psicólogos, no sé, que cuando usted hace la misma actividad sin cambiarla, o sea, en el horario, en lo estipulado, por 21 días consecutivos, se te vuelve un hábito. Pero si usted va en el día 20 y paró el 21, perdió, vuelve y empiece. Ahí no se vale que aplacemos, pongámosle pausa, no. Y ya después usted va a sentir la necesidad de poder hacerlo. Va a sentir la necesidad de que cuando no lo hace, algo te hace falta. Y cada día usted va a ir ampliando y ampliando más lo que usted está aplicando, pero más va a intensificar ese tiempo para con el Señor. No se mate si usted está empezando. Digamos que todos vamos a empezar. Cuando yo empecé en los caminos del Señor y los hermanitos así, esos todos ungidos, me decían que oraban 2 horas, yo decía, pero esta gente ¿qué tanto habla? Si yo me meto a orar y yo hablo y cuando salgo son 5 minutos apenas. Pero ¿sabe qué sucede? Lo que pasa es que si no estamos enamorados no hablamos. Dígame que enamorado habla poquito. Cuelgue usted, no cuelgue usted. Claro que ya hoy no se ve ese cuelgue, ya hoy es chao, 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 chao. ¿Cierto? Son los corazoncitos ahí volando ahí. Y el otro al otro lado todo enamorados, que 1, 2, 3, 4, 5. Enamórese. Cuando usted se enamora no quiere parar. Cuando usted se enamora quiere permanecer ahí. Cuando usted se enamora, usted dice, Señor, esto tan bueno y tan cortico. Y no al contrario. Rapidito que me tengo que ir. No lo dejamos esperando. Entonces, iglesia, es la parte nuestra. Tu responsabilidad es que los ángeles trabajen. No dijeron amén. Ay, Señor. Padre, ayúdales. Tu responsabilidad es que los ángeles tengan trabajo. Porque sabe una cosa, ellos trabajan, pero el pago es para usted. Y si ellos no trabajan, Ana, me quedo sin pago.
Me quedo sin bendiciones. ¿Cuántos no quieren bendiciones? ¿Todos no quieren? No. Todos quieren bendiciones. Entonces a orar. ¿El martes a qué horas? El martes a las 4 y el jueves. El jueves. No, pero no, el jueves no tenemos matutino porque hay ayuno a qué horas. Vea tan buena gente que soy yo. ¿Ah? No, el jueves del ayuno, el 17. El 17. La hermana Lina me está diciendo, pastor, hagamos matutino y de las 4 de la mañana nos vamos hasta que el Señor nos saque de aquí. Y como es festivo, ¿sí o qué? Uy, me estás tentando. Pero ¿sabe qué? Yo soy buena gente para que usted no diga todos los días madrugando y el festivo también a las 8 de la mañana. No me vaya a salir que ese festivo tiene que trabajar. Pastor, tenía tantas ganas de ir, pero me programaron. Porque con intenciones no vamos a llegar al cielo. Con intenciones no se llena la vasija de oro. Y con intenciones no hay autoridad y poder tampoco. ¿Tenemos claro eso? ¿El altar del incienso? ¿Sí? No se lo pierda que vamos a continuar. Listo, póngase de pie, vamos a orar. No se, dígale al que tiene a su lado, no se lo pierda el miércoles. Para que nos demos cuenta los tipos de oraciones en cuál me encuentro yo. ¿Cuál es la oración que yo hago? Para que nos demos cuenta los hombres y las mujeres que clamaron, que oraron, cómo lo hicieron. Unos hicieron oraciones extensas, pero otros hicieron oraciones cortas. Pero ambos tenían el corazón allí involucrado. Ambos escucharon la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. Orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que ustedes se las pidan. Solo tenemos que venir a Él y decirle, papá, gracias. Gracias por el momento que nos permite vivir. Es un privilegio, Señor. Señor, no entiendo nada de lo que estás haciendo en mi vida, pero creo en tu promesa, que mañana lo voy a entender. Así que hoy, Señor, me encargaré de vivir lo que tú quieres, Señor, que viva. Hoy yo no me voy a preocupar, Señor, por el mañana. Hoy no me voy a preocupar por lo que pasó ayer. Hoy, Señor, voy a estar en tu presencia, porque tu presencia me guiará, no solamente hoy, sino todos los días de mi vida. Hasta que tú decidas, Señor, venir por mí. Por eso, Señor, en tus manos está nuestra familia. Y creo y quiero creer que la promesa que me has dado a mí está sobre los míos. Y aunque hoy yo no vea, Señor, lo que quiero ver, quiero creer que tú estás obrando en sus vidas como la obras en mi vida. Por eso te doy gracias, papá. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, rindo mi vida. En el nombre de Jesús, rindo mi corazón. En el nombre de Jesús, te digo, hágase tu voluntad en mi vida como se hace en el reino de los cielos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y usted dice, iglesia, déselo fuerte a Él.